Vamos a hablar de tráfico, lo vamos a hacer con la jefa provincial de tráfico en Asturias, Raquel Casado. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Me voy a poner las gafas, me he olvidado las oficiales, tengo estas así un poco de emergencia y no veo muy bien. Pero bueno, la primera pregunta, lo tenemos por aquí, lo quitamos de en medio, las balizas. ¿Cuántas veces le han dado la paliza con la baliza? Bueno, en fin, es una cosa que como todas novedades y además cuando no tienen, tienen sus críticas, pues efectivamente hacen que nos pregunten más veces sobre la baliza. La realidad es que, la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España aprobó una norma hace tiempo para hacerla obligatoria y a partir del 1 de enero. Bien es cierto que el director general ya dijo que se iba a ser flexible, quiero decir que el principio del tiempo, pues que con calma, que podían llevar los triángulos, quiero decir que nos fuéramos adaptando todos poco a poco. ¿Hasta cuándo hay esa flexibilidad? ¿Se sabe o no? No, pero ¿Usted la tiene, la baliza ya? Y claro. Y yo también, pero ¿entiende las críticas? A ver, entiendo que como toda novedad, pues es verdad que cuesta. Hablan siempre de si se ve en una curva, si pongo la baliza en una curva. Bueno, los triángulos tampoco. O sea, tampoco es que se vean excesivamente. Quiero decir, al final se trata más que nada de que se pueda avisar al resto de los usuarios de que estás ahí, de que hay un vehículo ahí. Y es verdad que no todos los accidentes se producen en una curva, no todos los vehículos se paran en una curva, normalmente... y entonces, pues se trata básicamente de que a través de esos navegadores el resto de los usuarios de la vía puedan saber que hay un vehículo que se ha quedado parado en el lateral de la carretera. Por tanto, se trata al final de eso, de avisar. De avisar a los que están más lejos, digamos, a través de los carteles, se activa. Y a través de los navegadores. Y hay una cosa que no se habla, pero yo hago esta reflexión, no sé si usted la comparte. ¿Es más seguro para el conductor que sufre el accidente? ¿No tengo que recorrer 50 metros para poner el triángulo? Efectivamente, a mí siempre me ha parecido peligroso. No había otro medio, pero peligroso tener que salir. Sales, pones el triángulo a un lado, el triángulo al otro, vale, pero has andado por la vía, ya ha habido accidentes graves, personas que han sido... podían o no estar yendo a poner el triángulo, pero en todo caso circulaban por el arcén de la carretera y, por tanto, esto al final lo que te ayuda es a no salir. Otra duda que tengo con la baliza, porque lo que se dice también, aparte de la crítica de donde se pone y dice esto es un negocio de alguien y tal, ¿estas balizas se usan en algunos otros países también? Obligatorias no. No, en este caso es verdad que la Dirección General de Tráfico y el Gobierno de España decidieron ponerlo siendo una novedad. Somos pioneros, digamos. Sí, básicamente. 2025, 28 fallecidos en Asturias. Sí. Uno ya es mucho, 28... Efectivamente, yo siempre veo que el dato, si comparamos con los años anteriores, es el tercero mejor en los últimos 10 años, correcto. Pero son 28 fallecidos, 28 familias, 28 situaciones que se han producido debidas a variadas cuestiones que iremos hablando a lo largo de la entrevista, pero es verdad que son 28 familias que al final pues se han quedado afectadas por un accidente de tráfico. Te pueden contar si son muchas o pocas. A mí, ya como bien has dicho, con una ya me parecen muchas. Sí, habla usted de diferentes circunstancias, pero ¿hay un patrón que se repita más que otro? Bueno, este año tenemos circunstancias que se repiten. Tenemos la mayor parte de muchos accidentes se han producido con mayores de 65 años como conductores, 12 de los 28, que es casi el 50%. Hablamos también de conductores que no usaban el cinturón de seguridad. 6 de los accidentes, 5 turismos y un camión no usaban cinturón de seguridad y luego, evidentemente, el 68% se han producido en vías secundarias. Es verdad que se va reduciendo con respecto a años anteriores, pero da igual, porque al final la mayor parte de nuestros accidentes se producen en carreteras secundarias, básicamente. Mire, lo del cinturón, a mí es que me llama muchísimo la atención. Y pensé que era algo que se iba a curar con el tiempo, que las nuevas generaciones lo iban a poner automáticamente, pero yo le preguntaba antes de la entrevista, ¿suelen ser personas mayores? Y se ve que no. No, no, a ver, al final tienen un perfil que hemos ido este año observando, que es fines de semana, nocturnos, hemos tomado alguna copa y volvemos para casa y entonces, pues, en ese momento, no sé si porque estamos cerca, total da igual, no nos ponemos el cinturón de seguridad. Lo cierto y verdad es que, como bien has dicho, llevamos desde los años 60 hablando del cinturón de seguridad. Repasas las primeras campañas de la DGT, de cuando nació la DGT en el año 56, y ya estábamos hablando del cinturón de seguridad en los delanteros, pero da igual, llevamos 50 años, 60 años hablando del cinturón de seguridad y hoy por hoy, como yo pensaba igual que tú, que ya nos habíamos acostumbrado, que te montabas en el coche y como además sonaba, por no oír el coche sonando, pues directamente te lo pones. Pero también es verdad que hay un parque automovilístico antiguo que hace que no suene y hay gente que aunque le suene le da igual.
claro, no sé cómo se puede poner coto a esto, con más sanciones o más concienciación. La gente tiene que saber que sin cinturón te matas. Efectivamente. La realidad de la historia es que lo hacemos, trabajamos con los niños a través de los colegios para recordarles el uso del cinturón de seguridad y para que se lo recuerden a sus padres, porque del cinturón de seguridad y todas las medidas de seguridad de un vehículo, ¿vale? Trabajamos con los jóvenes a través de la universidad y de los centros de formación profesional, en fin, trabajamos con todos, con mayores, y da igual, o sea, al final es una decisión de cada quien el montarse en el coche y ponerse el cinturón de seguridad. Es un segundo en el que decides si tienes un accidente, si quieres seguir vivo o multiplicas por 100 las posibilidades de matarte. Multiplicas por 100. Bueno, por poner un casi número. nada, bueno, pero a lo mejor es por 1000. Fíjese, O por 1000, tampoco, o sea, quiero decir, claro, da igual. pero que es una barbaridad. Luego también hablábamos, que me parece una cosa interesante, una reflexión, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que coja el coche borracha, a grandes velocidades? Yo ya no lo digo por ellos, sino por los demás, que no tenemos culpa de su locura, ¿no? Efectivamente, sigue habiendo una de las causas dentro de todas ellas que más se afectan a los accidentes es la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas y por tanto sigue habiendo gente que considera que no, bueno, con una o dos copas no pasa nada, no, sí pasa, sí das positivo y cuando das positivo tienes afectadas la mayor parte de tus condiciones para conducir y ya no tienes todos tus elementos para conducir con seguridad. Y lo que sí que es verdad es que, como bien has dicho, no piensas en el de enfrente. Claro, y bajar la tasa a tolerancia cero, por ejemplo, eso ya no permitiría eso de una o dos copas no pasa nada. Eso lo lanzó el director general de tráfico, lo lanzó hace un año y medio. Está en el maletín de la Dirección General de Tráfico, está la normativa preparada y bueno, está en manos del gobierno que se apruebe o no se apruebe, pero eso está encima de la mesa. Y además, cuando lo lanzó el director general de tráfico fue aceptado, no tuvo ninguna crítica. Esperábamos todos que hablar del cero era como uff, y sin embargo es verdad que la población lo aceptó perfectamente. Llegará. Llegará. ¿Cree que tardará mucho? Espero que no, pero por la seguridad de todos. Espero que no. ¿Las carreteras también influyen en los accidentes? ¿Están en buen estado en Asturias? Las carreteras, claro que influyen, evidentemente. Lo digo por la situación particular de Asturias, ¿no? A ver, las carreteras, claro, evidentemente, acabamos de decirlo, el 68% son carreteras secundarias. Si tuviéramos todo autopistas y autovías, pues evidentemente, probablemente habría menos accidentes. Pero también es verdad que siempre decimos lo mismo desde EGT. Nosotros nos ocupamos del conductor. Si vemos problemas en la carretera, avisamos a los titulares de la vía para decirles, oye, por favor, tenéis aquí este problema, tal y cual. Pero es verdad que al final la norma lo dice, tienes que adaptar la conducción a las circunstancias de la vía y, por tanto, ya no es si está la carretera en bueno o en mal estado, sino si llueve, si nieva. Tú al final no puedes conducir de la misma manera en una autopista que en una carretera convencional. De hecho, el límite de velocidad es distinto. Por tanto, ¿cómo se producen los accidentes en su mayor parte? Salidas de la vía y choques frontales. Clarísimo. El factor humano, que dices. Claro, factor humano y el clásico accidente de una vía secundaria. Porque el choque frontal en una autopista no se va a producir, salvo que tengas un loco que vaya en sentido contrario, que no sucede. Pero la realidad de la historia es que ese tipo de accidentes son los clásicos de carreteras secundarias, cuando adelantamos, este tipo de cosas. Y ahí está el factor humano encima de la mesa. Claro, en el fondo, si uno coge el coche y va tranquilo y con prudencia y respetando las normas, casi seguro, por él no va a pasar nada. Efectivamente. Otra cosa es el que venga de frente. Tú lo has dicho por él, eso es cierto. Hablaba del parque móvil. Pero bueno, nos lleva a lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, serán coches envejecidos, pero si los conductores no respetamos, vienen los accidentes, claro. Efectivamente. Siempre es lo mismo. Al final, todo este mundo, hablamos del vehículo, del hombre, de la vía, al final todo cae encima del hombre, porque de todos los elementos que hay es el que de alguna manera piensa, y es el que conduce, y es el que se monta en el vehículo y toma las decisiones de cómo conduce, de qué vehículo lleva. Es verdad que renovar el parque no es una cuestión barata, es verdad que pedirle a la población que renueve el parque no, pero si tú no puedes renovarlo, al menos adáptate a ese vehículo que tienes. ¿Pero a usted le gustaría que fuesen más modernos los coches en Asturias? Obviamente, en Asturias y en toda España, obviamente, porque efectivamente esos nuevos vehículos tienen todas las ayudas a la conducción que hacen que efectivamente sea una conducción más segura y por tanto nos garanticemos de alguna manera que los accidentes, si los hay, que los habrá, al menos las consecuencias sean menores. Sí, esos sí que pitan, esos pitan por todos lados, hasta sale una luz en el retrovisor cuando se acerca alguien mucho. Frenan y todo, y eso también ayuda. Te meten en el carril, la verdad que está muy bien. Claro, mire, yo le hablaba del parque móvil. Usted, como jefa provincial de tráfico, decía parque móvil, yo decía parque móvil envejecido. ¿Y conductores envejecidos? Es que Asturias es una población muy, muy envejecida. Yo no sé si esto se nota.
Sí. De hecho, Asturias de por sí ya lo es envejecida, es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España. A eso le suma. Entonces, con ese dato, evidentemente nuestros conductores también están más envejecidos. Conclusión, este año, por ejemplo, los datos lo dicen, de los 28, 12 fallecidos lo han sido mayores de 65 años. Yo creo que también ahí volvemos otra vez al factor humano. El conductor mayor de 65 años y más arriba, tiene que darse cuenta de que las capacidades poco a poco se van limitando. Entiendo que uno de 65 tiene las capacidades en general perfectamente, pero si vamos subiendo hacia arriba y hacia más edad, tenemos que darnos cuenta que a veces tenemos que tomar un día la decisión de no vuelvo a conducir porque no debo de conducir. No tengo por qué llegar la administración a quitarte el carnet de conducir. Creo que tú vas haciendo los reconocimientos médicos y te vas viendo que existe el procedimiento. Efectivamente, existe un procedimiento para la retirada del carnet, no solamente a los mayores que hayan perdido las condiciones psicofísicas, sino a cualquiera que las haya perdido. Pero es verdad que tú tienes que ser consciente que hay un momento donde toca dejar de conducir. Responsabilidad. Claro. Pero una duda que tengo, ¿hay un tope de edad? No, no lo hay. No, no lo hay, no lo hay. Hasta que el reconocimiento médico dice que puedes conducir. Que evidentemente el reconocimiento médico puede decir que, el centro médico puede decir que puedes haber perdido las condiciones y a partir de ahí entramos nosotros con la Consejería de Sanidad y la Inspección Sanitaria a que revisen a ese conductor y decida ya un médico de la sanidad pública si efectivamente está para conducir o cómo puede conducir, porque a veces te dicen, no, mira, no va a dejar de conducir del todo, pero a este señor le podemos autorizar a conducir a 5 kilómetros de su domicilio, como mucho, o conducción diurna y no nocturna, sí. Va produciéndose adaptaciones según vamos evolucionando, porque a veces muchas veces nuestros mayores dicen, es que me lo pueden quitar, no, a lo mejor te lo van adaptando, hasta que llega un momento en que efectivamente, por nuestras circunstancias, y luego te encuentras gente muy mayor que puede conducir perfectamente y que ellos mismos te dicen, quiero ir a ver, y van al médico y dicen, está perfecto, puede conducir. O sea, que no es una cuestión, afecta a la edad indiscutiblemente, pero también la responsabilidad de cada quien. A lo mejor usted es partidaria de que a partir de cierta edad el psicotécnico se endurezca. Bueno, de alguna manera. O sea, más estricto, no sé cómo decir. No, de alguna manera es verdad que los centros médicos, en el momento en que van viendo enfermedades, ya van comunicándolo. Quiero decir, no es lo mismo un chico joven si no tiene ninguna enfermedad que una persona mayor, es evidente. Y por el otro lado, ¿qué le parecería a usted que se pudiese sacar el carné un poco antes de los 18? Yo no sé, ese es un debate que está ahí siempre. Siempre es un debate que está. Hay países como Estados Unidos donde se lo sacan a los 16, en general nos lo sacamos todos a los 18, la mayoría de edad. Se supone que cuando eres mayor de edad, el Estado ha decidido que tú con 18 eres mayor de edad y eres más responsable y por tanto, bueno, creo que de alguna manera ahora mismo los menores tienen los vehículos estos tipo ciclomotor, tienen las motos, bueno, de alguna manera tienen medios de conducción. También es verdad que los jóvenes de ahora no van directos a los 18 a sacarse el carnet de conducir. Tienen otras prioridades en su vida, que es el iPhone, que es a mí me ha sorprendido hacer el viaje, ahora, que es me voy a hacer el Interrail, que sacarse el carnet de conducir de repente a los 18. Antes nosotros llegamos a los 18 y todos queríamos el carnet de conducir. Ahora es verdad que tienen buen transporte público, con lo cual se pueden mover con cierta tranquilidad. Y tienen claro, por ejemplo, por la noche que si salen no conducen. Porque ninguno quiere dejar de tomarse una copa o de hacer lo que quiera hacer y prefiere volver en autobús tranquilamente porque además existe un buen transporte público que les permite llegar a sus ciudades sin ningún tipo de problema, al menos aquí en Asturias. Bueno, pues ahí están los jóvenes, que a veces los miramos así como desde arriba y también son ejemplo. De hecho, este año tienen unos datos muy buenos. Patinetes. A ver, hay que hacer un registro este año, ¿no? Tienen ustedes un trabajo por delante importante. Es otro de los trabajos que nos ha caído este año. Patinetes eléctricos, hablo, claro, lógico. La caída de la DGT. Al final, desde hace mucho tiempo venimos viendo los patinetes circulando por las ciudades. Es uno de los medios de movilidad más criticados por toda la ciudadanía. Bueno, porque se empezó construyendo, esto fue lo que sucede a veces, que aparece el medio y después empezamos a intentar establecer la normativa que lo regule. Hubo ahí vaivenes, que si lo regulan los municipios, que si tiene que regularlo la DGT, ahí vinieron sentencias que nos cambiaron la forma de hacerlo, con lo cual al final realmente solo pueden circular por urbana. Pero efectivamente vemos cómo en las ciudades, pues lo que se ha dicho muy claro es solo puede ir una persona, van dos, tienen que ir por las vías ciclistas o por la calzada, van por la acera. Quiero decir, están
poco a poco tenemos que conseguir, igual que se ha hecho con la bici, con el turismo, con todos, bueno, establecer unas normas claras. Y ahí llega este año la ley del seguro, que establece la obligación del seguro para todo ese tipo de vehículos que estén registrados. Y establece la obligación de la Dirección General de Tráfico de hacer un registro electrónico a efectos de establecer cuáles pueden circular y cuáles no pueden circular. Porque luego también ahí está cuáles son legales y cuáles no lo son. ¿Cuántas veces se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha visto un patinete por la ciudad o por donde lo haya visto? ¿Alguna vez? Muchas, muchas. Muchas porque efectivamente ves a chicos jóvenes, los dos agarraditos, montados en el patinete, el padre con el niño delante del patinete, que también lo ves. Yo he visto con 2 niños. Sí, también, que dices, a ver, yo entiendo que para llevarlos al cole es muy cómodo, pero no puedes llevarlos ahí, ¿vale? Y en fin, ves ese tipo de cosas y si te llevas las manos a la cabeza, aunque se ponen un casco, porque es verdad que en el patinete en general, salvo honrosas excepciones, ves bastante el uso del casco. Pero da igual, porque estás en medio de los coches, estás en medio... Bueno, si la bici ya de por sí es vulnerable, el patinete todavía más. Sí, es muy frágil. Pues Raquel Casado, jefa provincial de tráfico, gracias por venir aquí a hablarnos de la actualidad del tráfico en Asturias, de las balizas, de los accidentes en Asturias. Esperamos que el año que viene estos 28 se reduzcan y lo máximo posible. Efectivamente, esperemos que todos nos ayuden a llegar a eso. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.